Bueno, pues sin más arrancamos. Muy buenas tardes, soy Juan Berganza, luego aprovecharé a presentarme y estoy con la profesora Patricia Casanova, que también aprovecharé a presentarla ahora mismo. Y hoy, bueno, pues lanzamos un webinar muy interesante como es la consolidación de la estrategia de omnicanalidad para la gestión B2B, pero realmente, bueno, pues el objetivo es presentar un programa que está muy relacionado con este ámbito, que es la nueva gestión comercial B2B, estrategias y herramientas digitales, ¿vale? Pero al final, ¿qué es lo que queremos abarcar, cubrir con esta formación, con esta educación, ¿no? O sea, nos ha atacado el COVID-19 de una manera que ha acelerado muchísimo la no presencialidad comercial. Entonces, bueno, pues los equipos comerciales pues tenemos que entender que ha cambiado un poco el ecosistema y entonces ahora más que nunca es necesario hacer una gestión comercial digital, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite? Pues bueno, si por una parte está el trato humano en cuanto a presencialidad, pero en el ámbito digital podemos ser capaces de analizar y de evaluar mucho mejor al final el comportamiento de cómo se relacionan nuestros clientes con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que ahí podemos ser capaces de encontrar más valor. Podemos, si somos capaces y sabemos las técnicas y las herramientas, realmente de capturar muchísima información valiosa que luego al final nos servirá nada más y nada menos que para hacer unas estrategias más exitosas, tanto comerciales como de marketing, ¿no? de nuestro desarrollo de marca, ¿vale? Pero no se puede entender todo esto sin saber que lógicamente nosotros como comerciales, que implica una formación, implica un esfuerzo, implica un cambio, una salida de nuestra zona de confort o de nuestras actividades tradicionales o más habituales, implica un proceso de cambio importante. Entonces, aquí lo que vamos a tratar de explicar es un poco en qué se basa esa digitalización y cómo desde el ámbito comercial tenemos que ir tocando las diferentes patas, las diferentes actividades para terminar siendo entre comillas, un comercial omnicanal, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver hoy en el webinar, ¿no? Y eso, bueno, pues esos retos, esas capacidades, ser capaces de adquirirlas y luego afrontarlas, ¿vale? Pasamos, por favor. Entonces, bueno, me aprovecho a presentarme. Yo llevo más de 21 años en el ámbito de comercial y ventas. Es donde más me he movido. Soy economista de formación, pero aparte máster por innovación en Cambridge, aparte he hecho muchísimos cursos de marketing, he hecho muchísimas actividades de innovación, pero al final, ¿de qué se trata? Pues de ir, entre comillas, aprendiendo pues todas estas nuevas técnicas o todas estas nuevas actividades, bueno, nuevas, relativamente recientes, que te lleguen a realmente explicar o ser capaces de utilizarlas en el día a día, ¿no? Y entonces eso es un poco, he estado en departamentos de marketing, he estado en departamentos de compras y he estado en departamentos de ventas. He sido gerentes de compañías, pero siempre buscando un 360 desde el ámbito de ventas, ¿vale? Saber un poco entender a mi comprador, entender cómo desempeñar mejor en las labores comerciales, cómo, bueno, pues cómo organizar de mejor manera este ámbito, ¿vale? Y pues realmente pues, todo eso con mucha curiosidad y siempre intentando ser de valor, que es un poco el hashtag que indico siempre, ¿vale? Intentar ser de valor a mi comprador, a mi proveedor, bueno, lo que sea en el momento. Pero bueno, no venimos a hablar de mí, entonces, o sea, realmente la estrella hoy es Patricia Casanova. Bueno, entiendo que algunos ya la conocéis, pero bueno, a mí siempre me sorprende, es arquitecta de formación, pero debe ser que a partir de ahí entendió que había que construir buenas relaciones, buena formación y buenas actividades para
poder vender, ¿no? y para poder hacer un marketing más efectivo, porque a partir de ahí, ¿no? Es arquitecta por la Universidad Central de Venezuela, pero a partir de ahí, pues creo que ha estado relacionada con marketing y ventas desde entonces, ¿no? Aparte, está certificada Scrum Master a nivel de gestión de proyectos. 13 años, ni más ni menos, trabajando en IESA como profesora, directora de admisiones, directora de graduados, pero también, pues bueno, en esta ¿no? El ser polímata es lo que tiene, ¿no? Al final ha sido consultora, manager de una business school en Costa Rica y actualmente tengo el placer de colaborar con ella como ella directora de marketing y ventas en Unikemia, ¿vale? Ese sería el perfil. Gracias, Juan. Placer. Y bueno, lo que os decía del programa es la nueva gestión comercial B2B, que es un poco lo que queremos realmente desarrollar en un programa de 10 semanas. Empezamos el 19 de septiembre y bueno, pues ahí tenéis toda la información que compartiremos con vosotros. Y paso a resumir un poco qué es lo que queremos conseguir. Pues un vendedor omnicanal híbrido y totalmente, ¿no? Totalmente actualizado, digitalizado, diría yo. Ese es un poco el objetivo. Pasamos. ¿A quién lo hemos dirigido? Pues a todos esos profesionales, tanto managers, directores, como personas que se desenvuelven en los departamentos de ventas de las empresas, que quieren entender, comprender y poder ejecutar las técnicas y tácticas que vamos a poner en práctica o que vamos a enseñar en el curso, ¿no? A partir del primer día después del curso, ya va a poder, el alumno va a poder aplicar determinadas técnicas o prácticas que explicaremos, ¿no? Al final, bueno, en esto de las ventas, el cumplimiento de objetivos está siempre ahí y tenemos que ir poco a poco dando pasos para cumplirlos, ¿no? Y bueno, pues esa espada de Damocles, entendemos que con la digitalización pues es más fácil de poder llegar a esos objetivos, ¿no? Entonces, hemos diseñado el programa en 10 pasos, por llamarlo así. El primer módulo es potenciación de ventas. Al final se trata de entender cómo un profesional que va a moverse hacia la digitalización pues tiene que dejar ciertas actividades que hacía o tiene que conseguir automatizar o ser más efectivo en las actividades más administrativas, más, bueno, pues hay una serie de cosas y entender cómo organizar la compañía hacia el mayor impacto en ventas. A partir de aquí analizaremos las capacidades digitales y cómo está tu empresa en cuanto a afrontar esa digitalización. Hablaremos de CRM como elemento fundamental. Entendemos que en la gestión comercial tiene que estar y ser el centro de las actividades que realicemos. Aquí también uniremos lo que es el departamento de marketing y ventas, porque si ventas es importante y marketing va por otra vía, entre comillas, pues no nos beneficiaremos de esas sinergias conjuntas que podemos obtener. Porque al final el comercial es nada más ni nada menos que la punta de lanza de la empresa, ¿no? O sea, nosotros tenemos una lanza con diferentes actividades y una de ellas es marketing, pero realmente el que va a rematar es ventas y así tenemos que entenderlo. Entonces, todas las actividades de marketing, sí, compartiremos luego la presentación y la grabación. El tema es que esa punta de lanza realmente esté lo más afilada posible por el trabajo previo que se ha realizado conjuntamente con varios departamentos y especialmente con el de marketing, ¿vale? Conoceremos un poco cómo automatizar la gestión comercial allá donde se pueda, porque no siempre se podrá. Y también diferentes actividades como es el social selling, la venta a través de redes sociales, principalmente en el ámbito de LinkedIn, cómo a partir del intercambio o la relación con el cliente nos vamos a encontrar que pues, el gran porcentaje de los clientes no está preparado para ejercer las compras con nosotros. De momento no es el comprador, pero lo será en el futuro. Entonces, entender cómo podemos relacionarnos con ellos de manera no invasiva
y seguir manteniendo el primero en la mente, ¿no? Para que en el momento en el que levanten la mano para comprar el servicio o producto que vendamos, estemos nosotros en su cabeza, ¿no? Y aquí también veremos el account-based marketing o la gestión de clientes más grandes o más estratégicos de la compañía, cómo en digital se puede hacer un trato preferencial de actividades dentro de esta relación, ¿vale? Y por otro lado, el módulo 10, que es el último, lo que solemos hacer es, bueno, lo doy yo y lo que hago es, durante el curso, un poco los elementos que se han quedado más, bueno, pues más colgados o más, esto, pues los resumo también, o sea, los cojo en un cóctel y a partir de ahí ejercemos un poco cómo sería la actividad de un día a día de un comercial digital, ¿vale? O sea, de alguna manera sería como el remate de todo el proceso para que os lo llevéis eso para el primer día del final del curso, ¿no? Ya sea el primer día de ejecución, ¿vale? Bueno, y el objetivo, pues eso, obtener esas herramientas y habilidades, pasar de ser un comercial más tradicional o lo que llamamos más tradicional a un comercial digitalizado, conocer las metodologías que aplicar y qué prácticas nos van a llevar al éxito y empoderar, si llevamos equipo, ¿no? como gerentes de ventas, pues empoderar a ese equipo a que realmente también vayan avanzando en todas estas actividades si no las conocen, ¿no? Eso sería un poco el esquema que hemos construido. Y bueno, ya dentro de este webinar específicamente, y ahora os dejo ya con Patricia, pues si podéis, pues dejar encendida la cámara, si no se puede, pues no se puede, sin problema. Poned el micro en silencio, eso sí, pero si tenéis alguna duda, pues feel free también o sentiros libres para realmente levantar la mano y preguntar. Y si no, pues las dejamos al final y os las respondemos al final del webinar. Y no me extiendo más porque al final le estoy robando a Patricia todo el protagonismo bueno, que yo aquí solo soy el presentador. Así que os dejo con ella, encantados. Gracias Mayra, Juan, María José, Ramón, Elis. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido y a todos los demás, por supuesto. Y damos de inicio al webinar. Gracias, Juan, por tus palabras y sobre todo gracias a todos por acompañarnos. Bueno, como Juan ya me presentó, mi nombre es Patricia Casanova y quiero, antes de comenzar, revisar rapidito lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de la diferencia primero de omnicanalidad y multicanalidad. Ver qué dicen los expertos, cuáles son esas tendencias, hablar de los retos y hablar al final sobre lo que puede ser una construcción de una estrategia de omnicanalidad. Y aquí entonces empiezo directamente hablando sobre qué significa omnicanalidad. Y omnicanalidad se ha puesto muy de onda, como decía Juan, principalmente por todo lo que nos ha venido pasando y que ya vamos a ver de qué se trata. Y cuando hablamos de omnicanalidad, a diferencia de multicanalidad, a lo que nos referimos es que tenemos que ofrecerle a nuestros clientes una experiencia que es única o unificada a lo largo de todas las interacciones que tenemos con ese cliente. Y ahora las interacciones no solamente son canales digitales, sino la presencialidad, también cuando hablamos o enviamos correos, cuando los recibimos, cuando los visitamos a sus oficinas, y eso trastoca todo lo que hemos venido haciendo. ¿Por qué? Porque todavía estamos muy enfocados en muchas empresas, por supuesto, no todas, y eso varía el grado de madurez que haya en el concepto de multicanalidad. Varía para cada empresa y lo que sí está clarísimo es que la diferencia entre las empresas que están o van a ser más exitosas, van a vender más, está basado en este concepto. Entonces, la idea es poder integrar de manera consistente y coherente los distintos canales de comunicación y de adquisición, que antes los manteníamos como bastante separados. Y la finalidad es darle la posibilidad al cliente que compre donde quiera, cuando quiera y como quiera.
Esto a veces es como más fácil verlo del lado B2C, pero está agarrando mucha fuerza, como vamos a ver, en el lado también B2B. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre multicanalidad y si lo vemos gráficamente y omnicanalidad? Multicanalidad nos enfocábamos sobre todo en el tema, por ejemplo, de mediciones, etcétera, de ver el rendimiento de los canales por separados. O sea, veíamos cuál era el rendimiento de nuestra página, qué hacíamos con nuestra página. Por otro lado, la fuerza de venta visitaba al cliente y en muchos casos incluso ni sabía que teníamos en la web. Teníamos unos chats, pero que no necesariamente se comunicaban con el resto de las áreas. Hacíamos llamadas o hacemos todavía llamadas telefónicas, tenemos app, pero todo desde cada quien en la organización como desde su área de trabajo. De hecho, esta semana hablaba con un cliente y me decía, Patricia, es que se me está desdibujando el área de marketing y ventas. Y sí, es así. Y eso nos pasa cuando nos movemos al concepto de omnicanalidad. Y aquí lo que hacemos es que buscamos maximizar y unificar toda la experiencia del cliente a través de los distintos canales. No solamente información, porque muchas veces en multicanalidad lo que nos pasa es que encontramos distinta información, por ejemplo, a través de redes sociales con respecto al producto o al servicio o a los tiempos de entregas o al precio de lo que nos puede dar el ejecutivo. Cuando nos movemos a omnicanalidad, integramos todos los canales, tarea de más decir retadora, de manera de que no importa por dónde nos vea nuestro cliente, en ese sentido está viendo todo de la misma forma. Tiene la misma información, tiene el mismo tratamiento, tiene las mismas condiciones. Y eso lo que lo lleva es a poder comprar cuando quiera, donde quiera, como quiera. ¿Por qué está pasando esto y por qué es importante hablar de omnicanalidad hoy? Lo mencionaba Juan, el mundo nos cambió y para nadie es un secreto que el entorno actual representa unos retos que antes no habíamos vivido, sobre todo quizás los que tenemos más experiencia, ¿verdad? Y algunos estudios indican que, por ejemplo, el crecimiento que se dio en 3 meses del 2019, de finales del 2019 al primer trimestre del 2020 fue el incremento o el crecimiento esperado en tecnología, en penetración de comercio electrónico que se esperaba que iba a dar en 10 años. Es decir, el salto fue exponencial. ¿Y qué pasó en esto? Que no todos estábamos preparados para eso. Entonces ahora viene ese cambio. Muchos piensan que el salto es solamente desde el lado de consumidores finales y efectivamente, quizás ahí es mucho más obvio para nosotros verlo. En América Latina, por ejemplo, en un informe reciente de Statista, habla de que el comercio electrónico y las ventas a través de bienes y servicios en Internet ha crecido y no va a desaparecer, ¿ok? Este crecimiento que se dio se va a mantener. Incluso se proyectan crecimientos, por ejemplo, como para Brasil, de un 30% entre el 2020 y el 2021, y para Argentina, que es de los más altos, del 59% para el mismo periodo. Eso quiere decir que si no estamos ahí, probablemente vamos a desaparecer. Y esto, como les decía, a nivel de consumidor final es a lo mejor obvio, pero también está pasando y también los vamos a ver en algunos informes y investigaciones realizadas por algunas empresas. A casi 2 años después del comienzo de la pandemia, queda clarísimo que el comportamiento de los consumidores cambió y que no va a mostrar signos de desaceleración el incremento hacia la adopción de estos nuevos, de esta nueva manera de hacer negocios, ¿ok? Si nos movemos ahora hacia ver qué está pasando realmente en las empresas, o sea, si hablamos de que nuestros clientes son empresas también, si estamos en B2B, ¿qué vemos? Vemos que ha habido un crecimiento importante y vamos a ver como una movilidad de los
canales, del tipo de canales con los cuales interactuábamos con nuestros clientes, así como con el número de canales. Por ejemplo, para el 2016 se manejaban 5 canales. Y piensen en 5 canales como teléfono, visita presencial, una página web, algunos correos electrónicos y a lo mejor alguien que da asistencia en un, ni siquiera en un call center, sino en un área de ventas. Esos son 5, todo lo que tenemos que hacer para eso. Para el 2019, cuando empieza pandemia, eso subió a 7.5 canales de interacción. Y ahora, en el 2021, el año pasado, a finales del 2021, estábamos hablando de 10 canales. Es decir, los clientes interactúan, los B2B, a través de 10 canales distintos con sus proveedores. En un estudio realizado por McKinsey, expresan que el crecimiento, por ejemplo, para ese periodo de diciembre del 2021 en el canal de e-commerce para B2B fue de 32%, mientras que en persona fue 23%. Es decir, hay una diferencia importante y hay un cambio completo en cómo se da ese proceso de cierre final de compra. Se comienza un incremento de videoconferencias, lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Videoconferencias para contactar e interactuar con nuestros clientes, es decir, ya no los vamos a visitar y para nadie tampoco es un secreto que podíamos tener dentro de nuestras agendas, por lo menos si manejábamos con clientes regionales, al menos una semana fuera del país, visitando a esos clientes, ¿verdad? No nos planteábamos la posibilidad de la videoconferencia. Y además decíamos, nuestros clientes no lo quieren, o sea, nosotros no, pero es que tampoco hay demanda para eso. El mercado no lo quería. Los chats en línea están resolviendo, ha incrementado su nivel de interacción en un 10%, teléfono ha bajado a 8% y comercio electrónico a 8%. Entonces, aquí vemos que ha crecido en la interacción. Si 5 canales era difícil de gestionar, 5 canales de interacción, ahora 10 canales, lo que genera es mayor complejidad a la relación, ¿okay? Y a la gestión, sobre todo interna. Por otra parte, uno de los grandes mitos que vemos también de un estudio realizado, en otro estudio realizado por McKinsey, es que las grandes organizaciones no quieren invertir sumas importantes de dinero a través del e-commerce. Y resulta que en este estudio realizado en el pulso de McKinsey B2B, encontraron que el 20% de las organizaciones está dispuesto a hacer compras a través de e-commerce por montos superiores a los $500,000. Entonces eso que antes pensábamos, no, es que puede ser mucho, que es mejor la visita cara a cara, eso de alguna manera empezamos a darnos cuenta que cambia. Por otro lado, aquellas empresas que han estado creciendo son aquellas que han incorporado más canales dentro de su proceso de ventas. ¿Okay? Es decir, han pasado de menos a más y es lo que está garantizando la sostenibilidad en el tiempo de esas ventas. Con esto un poco lo que quiero es poner en contexto que ese cambio es real. Por supuesto, tenemos diferencias en sectores, en regiones, en empresas, en una serie de características. Pero hacia allá vamos, incluso los más pequeños, los que están en etapas más incipientes del proceso de omnicanalidad, van hacia eso si queremos sobrevivir en eso. Ni hablar las medianas y grandes, ¿verdad? Si no hay una incorporación del concepto además de omnicanalidad y además de tecnología y de esa persona del área de ventas muy orientada a lo digital y al concepto híbrido, no hay posibilidades. Entonces, resumiendo y pensando un poco en esos retos, y un poco con esto también lo que quiero es que piensen, eso es lo que nos representa a nosotros, o sea, si lo llevamos a nuestro contexto, ¿dónde están, cómo están nuestros clientes? ¿Por qué? Porque ese cambio va a traer retos y son retos bastante importantes. No importa en el contexto que estemos y el tipo de empresa que estamos,
Eso es lo primero que debemos considerar, pero todos vamos hacia allá. Podemos ser una empresa pequeña, rentable, con una base de clientes de 150 más o menos clientes. Ahí voy a necesitar una serie de cosas. Necesito un cierto grado de automatización dentro de las cosas que ocurren en las empresas pequeñas, por ejemplo, es que no tenemos mucha diferenciación de roles, que hay equipos que trabajan de manera más cercana, y eso me trae unas ventajas, unas características. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque vamos a ver que a medida que porque hay que pensarlo cada uno en la empresa que estoy y en el contexto y en el entorno que estoy. Una empresa pequeña de 150, su grado de automatización es completamente distinto a una empresa mediana, grande y ni hablar extra grande. Empresas medianas de 5,000 clientes o 10,000 clientes van a necesitar una serie de recursos diferentes y pasos distintos y estrategias y abordar el problema, o más bien el reto de la omnicanalidad de una manera distinta. Si hablamos de empresas grandes de 100,000 clientes, por ejemplo, algunas universidades, no podemos pensar en gestionar ese número de clientes si no tenemos procesos integrados, automatizados en todos los canales. Es imposible hacerlo. Y por otro lado, si hablamos de empresas muy grandes como pueden ser los bancos, que quizás es donde hemos visto, por lo menos acá en América Latina, unos grandes avances en el último año, año y medio, imposible pensar en cómo se puede hacer eso sin tecnología y sin integración y sin una serie de cosas que vamos a ver. Vean, tanto de un poco de lo que dicen los expertos y de la experiencia propia que hemos tenido en estos casos, decidimos clasificar los retos en 3 grandes retos. El primero, centrarse en el cliente. Y esto lo decimos todos, todo el tiempo. Todo el que está en marketing y ventas habla de centrarse en los clientes. Sin embargo, lo decimos y la aplicación de eso a veces están muy separadas. Hay una brecha en el sí estamos versus el realmente estamos. Lo segundo… Una brecha enorme, ¿verdad? Enorme, enorme. Nos llenamos la boca y luego a la hora de la gestión el cliente es lo último de lo último, pero bueno. El cliente es completamente, y por eso siempre hago eso. Y Juan decía, Patricia es arquitecto, y una de las cosas que me enseñó la arquitectura era que si yo quería diseñar una casa para alguien, yo tenía que entender qué quería. O sea, porque era cuántas habitaciones, cuántos pisos, cuánto era su presupuesto, y para poderle diseñar algo a él. Eso me enseñó arquitectura a mí, y que ha sido quizás de las cosas más valiosas que me he traído para el área de marketing. Entonces, vamos a hablar de centrarse en el cliente. Lo otro, tener una visión holística. ¿Okay? La visión holística desde el proyecto de omnicanalidad. No es un proyecto de ventas, no es un proyecto de IT, no es un proyecto de marketing, un proyecto de la organización. Cambia la manera en cómo la organización opera, cómo se gestiona la organización, cambia completamente. Y el último reto, no menos pequeño, y de último, para empezar por lo importante, es el tema de los recursos y todos los recursos que tenemos, ¿verdad? O sea, uno, el recurso humano. El segundo, la tecnología. Lo tercero, el conocimiento. Y el conocimiento, digamos, el nuevo conocimiento, que es distinto a lo que yo traía y que me venía desempeñando. Y además, que me había venido haciendo exitoso. Porque esa expertise que yo traía, ese conocimiento sobre mi área, sobre mi sector, sobre mis clientes, ahora cambió. Porque el cliente además es nuevo, tiene nuevas necesidades, nuevas maneras de hacer las cosas. El tiempo y, por supuesto, los recursos económicos o el dinero. Voy a empezar hablando de centrarse en el cliente. Siempre hablo de centrarse en el cliente. Y lo más importante es reconocer primero eso, es reconocer que en este proceso hablamos muy bien de cómo nos centramos y sabemos que tenemos que centrarnos, pero efectivamente en la práctica no siempre todo el mundo lo ejecuta de manera ideal. Hay cosas que necesitamos. Necesitamos investigación,
y necesitamos hacer investigación tanto primaria, pero también a veces hacer información secundaria dentro de nuestras organizaciones. Tenemos que acostumbrarnos a revisar datos. ¿Por dónde nos está contactando ese cliente? ¿Cuántas interacciones tiene ese cliente con nosotros? ¿Qué quiere ese cliente? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son sus dolores? Básicamente poder construir lo que llamamos un buyer persona, ¿verdad? Es aquello que personificación ficticia de quién puede ser mi cliente. Y tengo que entonces entender cómo se relaciona ese cliente conmigo, a través de qué en cada una de las fases del embudo de venta, y a eso es lo que llamamos el viaje del cliente o el customer journey. Lo que un cliente quiere en la fase de reconocimiento es completamente distinto, o lo que está buscando, sus interacciones, tanto desde contenido como desde relación, es diferente a si yo estoy en la fase de consideración y a la fase de adquisición. Y pensando en esas empresas pequeñas, medianas y grandes, esto es un viaje del cliente muy básico, pero que por lo menos puede darme a mí luces de hacia dónde vamos. De a mí, si estoy en una empresa que está empezando a implementar esas cosas. Es decir, construyo mi buyer persona y digo, bueno, mi cliente tiene estas características. ¿Cuáles son sus retos? Bueno, tener, no sé, ahorita materia prima a tiempo en donde queremos, con todos los problemas que estamos viviendo del lado de cadena de suministro. ¿Ok? Que además ha representado, para muchos ha sido un reto muy fuerte, pero para otros ha representado una oportunidad, porque las empresas se están moviendo a buscar proveedores más cercanos. Por ejemplo, en América Latina ha ocurrido eso. Entonces, tenemos que entender eso y luego decir, ok, cuando yo quiero que me conozcan, que empiece a tener cierta información de mí, ¿qué hace? Usualmente lo que hace es buscar información en la web, ¿verdad? Entonces, todo lo que antes de darnos la llamada, antes podía llamar y a nuestras empresas y decir, ¿puedo hablar con algún representante del área de venta? Ahora busca en la web. Y esto no es nuevo, ¿ok? Esto tiene mucho tiempo, pero ahora más que nunca. Ahí todo lo que es publicidad, tanto digital como offline, dependiendo por supuesto de la empresa, el sector, el cliente, todo lo que hemos mencionado, es clave. ¿Por qué? Porque si no me conocen, no les va a llegar, por ejemplo, comunicación orgánica a través de redes. Y en digital, todo lo que tiene que ver con campañas que se desarrollan SEM, que también son campañas pagas, AdWords, Display, todo ese tipo de cosas. En esto vamos a profundizar en el curso, pero para que lo vean. Luego, en la etapa de consideración, sobre todo, depende del grado de el tipo de compra que sea. Si es una compra compleja para la empresa, donde implica un impacto importante en su operación, vemos que los clientes B2B empiezan a buscar información diferente. Uno, buscan contenido que las empresas generen. Buscan información de artículos, buscan ebooks, buscan en lo que se llama white papers. Quieren ver el catálogo antes que alguien los llame. O sea, hay un tema de autoservicio también en este proceso, en la fase de consideración. Nos hemos acostumbrado también a ese autoservicio. Recomendaciones en B2B claves si eran importantes previo a horas más, y la gente entra a revisar comentarios a través de distintas páginas que hay de comentarios. Hay que monitorear esas páginas si estamos dentro de nuestras organizaciones. Es decir, ¿qué dicen de nosotros en algunas páginas de recomendaciones? Okay. Monitorear, tener conversaciones, y aquí la comunicación es bidireccional, y saber escuchar a nuestros clientes cuando están en línea, por ejemplo, o a nuestros prospectos en línea, a través de esas conversaciones que se dan en redes sociales. LinkedIn, por ejemplo, clave en este proceso. El vendedor es muy importante, pero el vendedor ahora bajo un nuevo rol. El cliente, cuando viene el vendedor, sabe mucho de nosotros. E imagínense que decimos unas cosas en la página web, y seguro que nos ha pasado, o como clientes o como vendedores, vemos una información en la página web, cosas diferentes en redes sociales, y cuando el vendedor viene a hablar con nosotros, tenemos otra información. Entonces, esto todo hay que concatenarlo, y a eso hablamos de omnicanalidad.
Entonces, en nuestro viaje del cliente, en la fase de adquisición, dos cosas clave. O nos compra por el vendedor o nos compra por e-commerce. Y acabamos de ver que en B2B, una de las cosas que se ha incrementado es las ventas por e-commerce sobre el vendedor, 32%. Entonces, ¿cómo construimos esto? Y al final, una cosa que no podemos dejar de lado, porque hay cosas que uno sabe, y cuando ha trabajado mucho en marketing, uno sabe que un cliente leal es más barato, entre otras cosas, que un cliente nuevo. Es un cliente que nos acompaña, que nos recomienda, con el cual podemos incluso, nos da información para poder pensar en temas de innovación, etcétera. Pero a veces la lealtad la dejamos un poco de lado. Entonces, ¿cómo incorporamos en ese viaje al cliente ese concepto de lealtad? Este es un mapa. Adelante. Una pregunta. ¿Tú crees que el concepto de e-commerce favorece al vendedor? O sea, ¿es un concepto que viene solamente desde el comprador o es un concepto que también viene desde el vendedor? Quiero decir, porque al final la gestión de clientes también, o sea, pues eso, como tienes que estar haciendo más trabajos, más contactos, más relaciones, más la digitalización también ha permitido eso. Si no, eso entre comillas es un pacto también ¿no? O sea, eso de facilitar al comprador la gestión o la interacción con nuestra empresa a través del e-commerce, o si ha venido también de demanda única y exclusivamente por el comprador. Yo creo que, yo no sé, yo tengo un poco la teoría de que es un poco un pacto entre las dos partes. O sea, así es. Es un facilitador para el vendedor, por una parte en cuanto a gestión comercial, vamos a decir, y es una facilidad del vendedor, o sea, del comprador, que no interactúa o no pierde tiempo, o está todo accesible, entre comillas, hace esa investigación y demás, y luego además puede facilitar la compra sin interactuar con, ¿no? con ningún miembro del equipo, lo que sea, vamos a decir, es como más fácil, ¿no? Completamente, yo coincido plenamente con eso. Y luego ahí los retos en la implementación vienen es que cómo se cambian y se dan esas dinámicas, efectivamente. Vean, voy a acelerar un poquito porque estamos avanzados en la hora y este mapa, que es muy sencillo, Gartner hace una propuesta ilustrativa de uno mucho más complejo. ¿Okay? Igual esto se los vamos a dejar. Y básicamente, lo que decía Juan, esto al final, lo que hacemos es que facilitar este proceso de información que va obteniendo el cliente, el comprador, para que cuando llegue a mí ya pasamos a un lead, digamos, mucho más calificado. ¿Okay? Entonces, desde la visión holística, ¿qué vemos? Uno trae impactos en toda la organización, en las personas, en cómo se hace, en el área de ventas, pero en todas las personas de las distintas áreas. Por supuesto, ventas, mercadeo y TI es quizás de las áreas más obvias, pero logística, dependiendo del tipo de producto que nosotros estamos manejando, trabajar la logística de la omnicanalidad puede ser el aspecto clave en el éxito o el fracaso de mi e-commerce, es decir, de todo mi diseño. Y por supuesto en la parte financiera. Hay que definir nuevos procesos. Hay una construcción de nuevos roles dentro de la organización, no solamente desde el lado de ventas, sino también desde el lado de marketing y otras áreas. Tengo que empezar realmente a evaluar qué está haciendo mi cliente. Tengo que definir hasta dónde llega una función y otra. ¿Okay? Hay en la definición de nuevas políticas cosas como ¿cómo mido ahora a ese vendedor? Lo mido por esos cierres completos. Si la persona se autogestiona durante todo el proceso, ¿a quién le asigno esa venta? Eso cambia la dinámica y que puede generar algunas resistencias internas, que era lo que les mencionaba, precisamente porque dice, bueno, ¿y ahora yo qué pasa? Yo vengo gestionando un cliente y de repente el cliente llama a la línea de atención al cliente o lo llama el área de telemarketing y cierra la venta o entra a la venta por e-commerce. ¿Qué pasó ahí? Entonces, esas definiciones son importantes o nuevas definiciones sobre las políticas que vamos a hacer es importante. Y por último, la creación de equipos multidisciplinarios y ágiles. Ahora,
se desdibujan esas líneas entre mercadeo, venta, finanzas y logística. Tenemos que trabajar en equipo. Del lado de la parte de recursos, lo que les mencionaba ahorita, tiene desde la parte humana, todos tenemos una serie de asignaciones y hemos venido trabajando en una serie de tareas y hemos ido aprendiendo a desarrollarla. Pero todos tenemos y ahora nos están pidiendo que nos movamos hacia un área diferente. En el caso de la tecnología, hay que incorporar tecnología, y las tecnologías acorde al tamaño de la organización. Si yo tengo una organización pequeña, hay una serie de software de CRM que son muy adaptados a esas necesidades, pequeños que se pueden utilizar. Si soy una empresa de 400,000 personas, clientes, tengo que tener un software basado en la nube con unas características completamente distintas, pero tengo que incorporar tecnología. El conocimiento porque es que tenemos que desarrollar ese nuevo know-how de empezar a leer datos, de entender, por ejemplo, en mi embudo, cuántas personas necesito yo que me vean para poder que estén en esa fase de reconocimiento, de awareness, para luego que me consideren, para luego poder cerrar y poder calcular, para poder calcular mi tasa de conversión, que es clave luego para poder hacer mis estimados de ventas y mis estimados de presupuesto. Entonces, todo eso para muchas organizaciones es absolutamente nuevo. El tiempo tiene que ver con que en las organizaciones estamos todos llenos de trabajo hoy. Y muchas veces cuando vemos esto lo vemos como algo adicional que nos está llegando. Y decimos, ¿en qué momento lo voy a hacer? Entonces, ¿cómo mantenemos esa visión de corto plazo para vender hoy? Porque si no vendo hoy, no voy a llegar al mediano o largo plazo. Pero a la vez diseño estrategias y equipos de trabajo que van pensando y trabajando en ese mediano plazo. Muy de la mano, por ejemplo, con encontrar equipos que sean o personas que les guste, que están más orientadas a la incorporación, lo que uno llaman los champions, ¿verdad? Que dicen, no, sí, podemos empezar en esto. Entonces, esa visión de combinar el corto con el largo cuando tenemos esa restricción de tiempo es muy importante. Y por último, hablábamos de dinero o inversión, ¿ok? No podemos invertir todo de una sola vez en cosas como tecnología, reentrenamiento, software, hay que ir paso a paso. Entonces, diseñar ese plan y tener esa visión es clave. Y entonces podemos empezar en pasos chiquitos y de ahí ir creciendo. ¿Cómo gestionamos? Los recursos es clave para el éxito del proceso. Y aquí podemos tenerlos clarísimamente diseñados. Y aquí tenemos un dicho que dice, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Y eso va a ser así. O sea, tenemos nuestro proyecto listo, todas las variables, y cuando entramos en este tipo de proyectos, empiezan a salir una serie de cosas que no habíamos previsto. Entonces, tenemos que ser capaces de adaptarnos y por eso hablamos mucho también del tema de agilidad, experimentación y adaptación de esos equipos. Entonces, en esa estrategia de omnicanalidad y siempre pensando quiénes somos nosotros y considerando nuestro tamaño y considerando nuestros entornos, piensen en el tamaño de sus empresas. Hay que orientarse al cliente. Tienen que definir claramente su buyer persona, construir el customer journey, investigaciones. ¿Qué me dice? ¿De dónde me están viniendo mis clientes? Un análisis de, por ejemplo, de lo que ocurre en redes y en web y en las distintas plataformas con herramientas relativamente sencillas, yo puedo saber eso. O sea, yo puedo saber cuánta gente me ve por primera vez, cuántas pasan a considerarme y cuántas logro cerrar. Eso lo veo. Entonces, y eso es investigación interna y externa. Si no tengo claridad, salgo y les pregunto a mis clientes. Y ojo, siempre digo aquí, la fuerza de venta yo estoy en marketing y yo le reconozco esto a la fuerza de venta. Siempre tiene mejor pulso de los clientes de lo que lo tiene marketing. Entonces, por eso a marketing le tiene que doler también los pies y salir a conocer esos clientes. Y tenemos que manejar datos. O sea, tenemos que entrar en el manejo de datos. No tenemos que programar, pero tenemos que manejar datos para tomar decisiones, para cambiar la estrategia, para tener mayor capacidad de reacción, porque los clientes están reaccionando y cambiando más que nosotros.
En esta línea, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos nuestra evaluación del grado de madurez. ¿Dónde estamos? Si estamos en una etapa inicial de lanzamiento, entonces que básicamente tiene que ver con empresas que son usualmente pequeñas, que tienen algunos canales ya establecidos, canales offline, por supuesto, el área de venta, y algunos online, pueden tener algunas páginas web que a lo mejor no está tan actualizada, pero tiene redes sociales, tiene algunas, a veces le da mantenimiento, a veces no, publica, por ejemplo, pero no hace nada en pago. Entonces, ese es un nivel de madurez iniciales. Ahí es donde estamos en una etapa de lanzamiento. Ahí los retos son muchos y el primer reto es conocer al cliente. Aquí van a venir una serie de cambios y ahí podemos empezar a hacer integraciones sencillas. Por ejemplo, hacemos nuestro plan, nuestro proyecto y lo hacemos, pero ¿cómo integramos WhatsApp, por ejemplo, a nuestra página o a nuestros canales de redes sociales? ¿Por qué? Porque el crecimiento, por ejemplo, del canal de WhatsApp en Centroamérica el año pasado para B2B fue por encima del 34%. Es decir, mis clientes se están comunicando B2B a través de WhatsApp. Tengo un WhatsApp Business donde tengo el catálogo de los productos, ojalá colocado ahí, que es igual a esa primera, a lo que tengo en redes y en la web y lo que tiene mi fuerza de venta. Entonces, esa es una primera, digamos, aproximación, como lo podemos ver. Establezco cuáles son mis prioridades. ¿Y quién me da las prioridades? El cliente. Lo que le represente a él mayor dolor es lo que yo tengo que tratar de solucionar primero. A veces el ejercicio es al revés. Entonces, por ahí ese es el primer paso. Luego, el nivel 2 es cuando ya tenemos un modelo establecido, tenemos tecnología, tenemos un CRM que tiene distintas integraciones, que está, que no, probablemente no está completamente automatizado, pero sí está bastante automatizado. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo automatizado redes, tengo automatizado todo lo que es la parte de venta, todo lo que es marketing y funnel de ventas, pero no lo tengo automatizado, por ejemplo, con gestión de lealtad. ¿Okay? Entonces, este nivel 2 me va a dar otras señales de hacia dónde me debo mover. ¿Cuáles son esas señales? Hay que buscar más tecnología, buscar esa alineación, definir integraciones, por ejemplo, de inteligencia artificial, de respuesta automática a través de chats, desde el chatbox, que además define y ayuda muchísimo en respuestas tipificadas y estandarizadas, y eso es fácil decirlo, pero el hacerlo implica que yo me volteo, analizo un montón de preguntas que he venido recolectando, las contesto y identifico las palabras claves, cómo me van a preguntar para poder generar esas respuestas, ¿verdad? Ese proceso es un proceso bien exhaustivo. Y luego, en esta fase, la clave es poder empezar a tomar decisiones apalancadas en toda la información. Y para tomar decisiones de cara a los clientes, pero también de cara a las decisiones internas en la organización. Uy, perdón. Y por último, tenemos el nivel 3, que es cuando ya hemos alcanzado un nivel de madurez importante. Entonces, empezamos y decimos y hablamos sobre un nivel de e-commerce o un e-commerce realmente robusto. ¿Okay? Donde utilizamos soluciones que permiten visualizar todo lo que hace el cliente en cada una de las fases. ¿Cuáles son las páginas que vio? ¿Cuáles son las que menos vio? ¿Dónde se tardó más tiempo? Pasa por aquí la transformación de ese cliente, de ese vendedor híbrido, de ese vendedor, digamos, más personal a completamente híbrido, que identifica en el CRM que está por ejemplo, un cliente suyo visitando nuestra página web y es capaz de levantar el teléfono, hacerle una llamada y hacerle seguimiento a lo que le estaba haciendo. O sea, eso es como otro nivel. Vemos cómo la gente entra y navega, ¿verdad? Entonces, la incorporación de inteligencia artificial, por ejemplo, para el proceso de compra, donde además podemos darles ofrecerle a nuestros clientes ventas cruzadas en función de lo que estamos haciendo. Amazon es un experto en esto. Entonces, todo esto viene ya a nivel, cuando nuestro grado de madurez está en el nivel 3. Entonces,
en este sentido, determinamos el grado, determinamos en qué estamos, qué tipo de empresa somos, en qué sector estamos, cuál es el nivel también de madurez de nuestros clientes, porque eso es el punto 1 de partida, y a partir de ahí entonces establecemos el proyecto. ¿Es complejo? Sí, no es fácil, pero el reto es espectacular, eso se los garantizo. ¿Y qué hay que hacer? Hay que empezar. Hay que empezar a cada quien a su propio ritmo y va a depender de los objetivos, de los recursos, de las madurez y de las capacidades internas de la organización. Aquí no hay una receta de cocina para todos, pero vamos a ver cómo podemos incorporar cada una de estas cosas y poder además hacer esa evaluación que tenemos. Primera evaluación que tengo, qué quiere mi cliente y qué tengo yo y qué le estoy dando. ¿Podemos unificar esa experiencia del cliente a través de los distintos canales de comunicación y adquisición? Por supuesto que sí, pero tengo que saber cómo se da, no como yo creo que se da. Hay que incorporar tecnología, hay soluciones pequeñas e incluso hay algunas soluciones que tienen versiones gratis y por supuesto estamos hablando que hay soluciones de miles y miles de dólares y va a depender, como les decía, de dónde estamos. Hay que incorporar nuevas formas de trabajo y esto además no es nuevo para esta presentación que les hago, sino en todo nuestro entorno. Y yo creo que ese es de los grandes retos que estamos viviendo. Hay que ver el nuevo rol del representante de venta. O sea, el representante de venta no puede sentirse amenazado. Él tiene que ver cómo esto es una palanca para él incrementar sus ventas. Que va a pasar de vender, que va a tener un incremento de venta del 5, 6, 7% en la medida que incorpore esto. Pero necesita una serie de competencias y capacidades nuevas. ¿Cómo se las damos? ¿Ok? Y por último, eso tiene justo que ver con ese de nuevas habilidades. Entonces, ¿por qué? Porque si no desaparecemos. ¿Okay? La competencia es fuerte y la velocidad del cambio es mayor a probablemente la capacidad que tenemos muchos de adaptarlo. Dicho esto, no me queda más, sobre todo por el tiempo, de darle las gracias a todos por acompañarme. Les confieso que no estuve pendiente del chat, así es que no sé si hay alguna pregunta. Ahora sí lo estoy viendo. No, de momento no hay preguntas, pero se abre la sesión de preguntas si queréis comentar algo, bueno, de vuestra experiencia también, que muchas veces enriquece mucho el webinar, ¿no? Las cosas que habéis vivido vosotros. Exactamente, la experiencia de cada uno es importante porque además cada uno tiene realidades que son distintas. ¿Esto aplica a firmas de servicios personales como auditores? Sí, también aplica. Es más, el proceso aplica a servicios y tanto a servicios como productos. En el caso de servicios profesionales, vean, piensen un poco lo que hacen las grandes firmas ahorita. Si piensan en Deloitte, si piensan en McKinsey, si piensan en estas firmas grandes de servicio, mucho de lo que ellos están utilizando para captar esos nuevos clientes es precisamente en la fase de consideración, mucho contenido de valor. Entonces están trabajando mucha investigación, muchos casos de éxitos con cliente, muchas publicaciones y luego entonces van y le dicen a uno, si quieres descargar este libro, listo, aquí está y llena este formulario. Incluso me dicen, me llega un correo, me puede llegar un correo al terminar de yo descargar vamos a decir, el paper, y que me dice, Patricia, vi que te conectaste. Si deseas una reunión con alguno de nuestros representantes de venta, haz clic en este enlace y haz la cita a la hora de tu conveniencia. Entonces, en vez de llamar, preguntar, y era un poco lo que decía Juan, ¿cómo nos facilita el proceso? Ahí lo tenemos. Entonces, sí lo hacemos, sí se puede hacer. Algunas consideraciones para el B2B de productos commodities. Uy, qué difícil, depende de los productos commodities. Porque ahí está precisamente cómo viene desde la organización y el propósito de nuestra organización y desde marketing.
la propuesta de valor de los servicios, ¿verdad? Y más en estos tiempos que ha cambiado. Entonces, ¿cuál es esa Unique Selling Proposition? Es clave en eso. Vean, otra cosa también que creo que es importante es que si algo hemos aprendido en este tiempo es que el desarrollo de capacidades críticas en estos procesos de los colaboradores es importante por la velocidad del cambio. ¿Okay? Vamos a ver, tengo otra por aquí. Ok. Vengo de Open English y todos estos temas son aplicables para procesos de venta simple o complejas, tanto B2C y B2B. Sí, el caso de Open English además es un caso muy interesante, ¿verdad? Open English es un servicio completamente en línea y hace altas inversiones en publicidad en televisión, un canal tradicional para llegarle a su segmento por las características que tiene. Entonces, este es un ejemplo bien interesante, el caso de Open English, que podemos hablar cualquier otro día. Listo. Muchas gracias, Sonia. Gracias, Benigno. Placer verte nuevamente. Exacto, ahí está mi correo y el de Juan. Estamos completamente a su orden para cualquier consulta. Y nada, esperamos verlos el 19 de septiembre realmente. Juan, no sé si quieres agregar algo. No, pues eso, que si están en ello, darles energía y que vayan poco a poco, ¿no? Esa omnicanalidad, introduciéndola en su día a día y que ahí yo creo que les podemos aportar mucho, ¿no? Sí. Como estrategas y tácticos en eso. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber compartido este rato con nosotros. Para nosotros es un placer porque es algo de lo que nos gusta hacer. Entonces, siempre es grato compartirlo con quien quiera hacerlo con nosotros. Así que los esperamos y estamos a la orden. Muchas gracias, Manuel. Gracias.